10 presas más peligrosas del mundo. Hola, hola, bienvenidos a Curiosidad Slash. Las grandes presas son una construcción imponente e impresionante, obras magnas de ingeniería, y pese a lo que se podría pensar, se encuentran más presentes en nuestras vidas de lo que parece a simple vista. ¿Dónde estaríamos sin las represas? Probablemente inundados hasta el cuello o tal vez sin electricidad. A pesar de sus bondades, causan estragos en el medio ambiente y se teme qué pasaría si las represas colapsan, por lo general un desastre total. Conozcamos las 10 represas más peligrosas del mundo. Número 10. Presa del lago Dunlap. La presa y el embalse del lago Dunlap se construyeron en el río Guadalupe en 1931 a las afueras de New Braunfels, Texas. Dicha presa se construyó para proporcionar energía hidroeléctrica a la zona circundante, y el lago se ha convertido en un lugar muy popular entre los tejanos para pescar y pasear en paz en barca, porque siempre está repleto de buenos peces. Sin embargo, la gente no ha podido hacer estas cosas tanto desde 2019, cuando la presa se rompió de repente tras 90 años de servicio. Al final del día, casi todo el agua había desaparecido porque el aviadero central se rompió. Los estudios mostraron que el colapso se produjo porque el acero utilizado para construirlo se había debilitado con el tiempo. Ingenieros, la Junta de Aguas que gestiona la presa y la población local trabajaron juntos para crear un nuevo organismo de control de la presa y empezar a repararla. Reforzar la estructura de concreto existente significa recubrir los muros de 91 años con una capa de concreto de 90 centímetros de cada lado. Además, el diseño requiere que se agreguen 6 metros de altura a cada muro para acomodar 3 compuertas hidráulicas, junto con una grúa pórtico nueva instalada en el borde superior de la estructura de concreto, para facilitar la mantención de la presa en el futuro. Número 9. Presa de Gordon. Una de las joyas salvajes de Tasmania, Australia, es el río Gordon. De hecho, es uno de los ríos más limpios del Parque Nacional Franklin Gordon, Wild Rivers. Aquí también se encuentra la increíble presa Gordon, que contiene al río mencionado. Esta presa es la más alta de Tasmania y la quinta de todo el país, con una altura de 140 metros y una longitud de 198 metros. Además, es una impresionante obra de ingeniería al ser una gran presa de arco de hormigón de doble curvatura. Al 100% de su capacidad, el muro de la presa tiene 12.359.040 metros cúbicos de agua, haciendo del lago Gordon el lago más grande de Australia. La presa empezó a construirse en el año de 1974 y fue inaugurada 4 años después, en 1978. Debido a una sequía extrema en 2015 y la falla prematura de la alimentación de energía Basling relacionada, las necesidades de producción de electricidad habían drenado el agua a su nivel mínimo de operación en marzo de 2016. El nivel de agua cayó 45 metros a un mínimo histórico de 6% de capacidad. Después de la reparación de Basling y lluvias récord, los niveles del lago Gordon se habían recuperado a 28 metros en enero de 2017. Número 8. Central Sayon-Shushenskaya. La presa Sayon-Shushenskaya está cerca de la ciudad rusa de Sayenorgosk, en el río Yenisei. Esta enorme presa es la mayor central eléctrica de Rusia y la 9ª del mundo. La construcción central comenzó en 1968, siendo inaugurada en 1978, pero abriéndose por etapas entre 1978 y 1985. El diseño estuvo a cargo del Instituto Hydroproject. Fue parcialmente modificada en 1987. En ella ha habido muchos accidentes y problemas. En 1998, el Ministerio de Situaciones de Emergencia ruso dijo que probablemente la presa no podría soportar las lluvias de primavera durante mucho tiempo, porque estaba mal diseñada y construida en muchos lugares. De hecho, el 17 de agosto de 2009, la sala de turbinas quedó inundada, por lo que la producción de energía desde la central cesó completamente tras el accidente, registrándose varios apagones en zonas urbanas. Además, el incidente provocó una mancha de aceite que se extendió 15 kilómetros aguas abajo. Según el Ministerio para Situaciones de Emergencia, 12 personas murieron en el accidente y 64 fueron dadas como desaparecidas, aunque con pocas expectativas de ser encontradas con vida. Como resultado del accidente, 2 de las 10 turbinas quedaron totalmente destruidas y otras 2 dañadas. Número 7. Represa de Itaipú. La represa de Itaipú es una presa hidroeléctrica en el río Paraná. Se encuentra en la frontera entre Brasil y Paraguay y en la ciudad de Hernandarias. Su nombre significa la piedra que suena, en guaraní. Esta enorme presa es la central hidroeléctrica con la más alta producción de energía y la segunda más grande del mundo.
La misma se terminó en 1984 y costó casi $50.000 millones actuales. Tiene 7.925 metros de ancho y 196 metros de alto, y es un signo de amistad entre los países que la poseen conjuntamente. Es tan impresionante que en 1995 formó parte de una lista de las 7 maravillas modernas del mundo que elaboró la revista Popular Mechanics, pero no es perfecta. En 2009, un grave problema en la empresa provocó un gran apagón que dejó sin electricidad a todo Paraguay durante 15 minutos y en amplias zonas de Brasil durante varias horas. 50 millones de personas se vieron afectadas y parece que las tormentas que dañaron el suministro eléctrico de la presa fueron las culpables. Número 6. Presa de Sardar Sarovar. La presa de Sardar Sarovar es la última de la India sobre el sagrado río Narmada, en el centro de la India, siendo los estados indios Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra y Rajasthan aquellos que obtienen su electricidad de la presa. La primera piedra de esta presa fue colocada en 1961, pero debido a lo largo del trazo, el proyecto oficial de construcción no empezó hasta 1987, para luego detenerse otra vez en 1995, cuando el Tribunal Supremo dijo que le preocupaba que la gente tuviera que desplazarse a causa del proyecto. Sin embargo, en 2017, Narendra Modi, entonces primer ministro, inauguró por fin la presa. Por la cantidad de hormigón utilizado, es la segunda presa de hormigón más grande del mundo. No es secreto que es uno de los proyectos de presas más controvertidos del mundo, principalmente a causa del desplazamiento masivo que conlleva, pero también debido a las medidas fraudulentas tomadas para imponerlo a la población local. Número 5. Presa de Hirakud. La presa de Hirakud es una estructura compuesta de tierra, hormigón y mampostería ubicada en el río Mahanadi, en el estado indio de Odisha. Se completó su construcción en 1953 y fue inaugurada formalmente por el primer ministro Jawaharlal Nehru el 13 de enero de 1957. El costo total del proyecto fue de $1.2 millones, equivalente a $1.1 mil millones en 2019. En 1957. La generación de energía junto con el riego agrícola comenzó en 1956, alcanzando su máximo potencial en 1966. La presa fue construida para ayudar a aliviar problemas relacionados a sequías periódicas, creando un embalse y controlando el flujo del río a través del sistema de drenaje. Añadido a esto, regula el caudal del río Mahanadi y produce energía hidroeléctrica a través de varias plantas hidroeléctricas. Sin embargo, la sedimentación ha provocado la fuga del 28% del agua de la presa, y 30.000 agricultores locales protestaron porque todo el agua se estaba dando a las industrias sin tomar en cuenta sus sembradíos. La presa también inundó y destruyó templos sagrados y antiguos importantes para la historia arqueológica de la India, y obligó a 50.000 personas a desplazarse. Por otro lado, la presa es un buen lugar para que vivan algunos animales, y muchas aves han hecho del embalse su nuevo hogar. Número 4. Presa de Nurek. La presa de Nurek, en Tayikistán, también tiene muchos problemas. Se inició en 1961 y se terminó en 1980. Para entonces era la presa más alta del mundo. Mantuvo ese título hasta 2013, cuando se terminó la presa Jinping en China. La presa de Nurek está construida de una manera única, porque tiene un núcleo central de hormigón que hace de barrera impenetrable dentro de una construcción de 304 metros de altura de roca y tierra de relleno. La presa tiene 9 generadores hidroeléctricos que producen 3.015 megavatios de energía suficiente para cubrir el 98% de las necesidades eléctricas de Tayikistán. El embalse de Nurek es la mayor reserva de agua de Tayikistán, con una capacidad de 10.5 kilómetros cúbicos. Por otro lado, durante la construcción de la represa, el llenado desencadenó múltiples terremotos, lo que generó temores de que la represa colapsara. Según un informe en Canadá, la represa podría sufrir más sacudidas y debido a los disturbios políticos en el país, mucha información sobre su seguridad se ha perdido, por lo que nadie sabe qué pasará con la represa en el futuro. Número 3. Presa de Enguri. La presa hidroeléctrica de Enguri está ubicada sobre el río Enguri en Georgia, al norte de la ciudad de Bari Joseph Stalin. Cuenta con 271.5 metros de altura y 750 metros de longitud. La construcción se aprobó en 1961, cuando Georgia aún formaba parte de la URSS, pero se construyó desde 1970 hasta 1988. Ahora que el país es independiente, puede volver a relacionarse con el resto del mundo. Una empresa hizo una evaluación de la presa en 1994 y dijo que estaba en un largo estado de deterioro.
Se solicitaron préstamos de emergencia a la Comisión Europea y al gobierno japonés, un banco alemán y al gobierno de Georgia. Así se consiguieron 116 millones de euros para reparaciones de las obras, y ya se han realizado. Pero sigue preocupando la seguridad a largo plazo de esta presa de construcción soviética. Como en los últimos años se han detectado más problemas, el Banco Europeo de Inversiones ha prestado otros 20 millones de euros para ayudar a solucionarlos. Número 2. Presa de Monticello. La presa de Monticello es una presa de arco de hormigón situada en el condado de Napa, California, Estados Unidos. Tiene 93 metros de altura y se construyó entre 1953 y 1957. El lago Berryessa se formó en las montañas Vaca cuando el arroyo Putah Creek fue detenido por la presa. Dicho lago es el séptimo lago de agua artificial más grande de California. La mayor parte del agua del embalse se destina a las granjas del Valle de Sacramento, que está más abajo. La presa es conocida por su clásico aliviadero incontrolado llamado Glory Hole, es decir, agujero de la gloria, que tiene 22 metros de diámetro al nivel del lago y se estrecha 8.5 metros en la salida. El distrito de riego del proyecto Solano, encargado de gestionar la presa, afirma que la única forma que la presa de Monticello fallara e inundara la ciudad de Winter sería que toda la estructura se derrumbara. Si esto ocurriera, se cree que Winter se inundaría hasta una profundidad de 12 metros en unos 15 minutos y el agua llegaría hasta Davis. Pero es poco probable que el agua llegara a rebalsar la parte superior de la presa de Monticello. La presa se construyó para que el agua fluyera alrededor y hacia la autopista 128, no por encima. El lago tendría que elevarse a 138 metros, es decir, 4.5 más que el borde del Glory Hole. Número 1. Presa de Enville. Fue una presa de terraplén de tierra construido en la afluencia del río Tittabawassee y el río Tobacco, en la región central de Michigan, Estados Unidos, formando el río Wixom. La presa se encontraba aproximadamente a 1.6 kilómetros al norte de Edenville. Se encontraba principalmente en la esquina sureste del municipio de Tobacco, en el condado de Gladwin, pero su extremo sureste llegaba hasta el municipio de Edenville en el condado de Midland. En su punto más alto tenía 16 metros de altura y 2.000 metros de longitud. En 1924 se inauguró la presa, cuyo objetivo era generar energía hidroeléctrica y evitar inundaciones. La presa tenía dos turbinas de 2.4 megavatios que podían trabajar juntas para producir 4.8 megavatios de electricidad. En mayo de 2020, las fuertes lluvias provocaron una ruptura de la presa de Edenville y el desbordamiento de la presa de Sanford. Esto provocó grandes inundaciones en el condado de Midland, por lo que más de 10.000 personas tuvieron que abandonar la zona, lo cual fue difícil porque los funcionarios advertían a la gente que mantuvieran las distancias entre sí debido a la pandemia de COVID-19. A lo largo del nuevo camino del río hay ahora una cascada. Fue un efecto secundario inesperado de la ruptura de la presa después de la inundación. Las víctimas presentaron 3 demandas colectivas contra el Estado y el operador de la empresa. ¿Te gustaría vivir aguas abajo de una presa? ¿Crees que son más beneficiosas que peligrosas para la humanidad? Hazlo saber en los comentarios. Además, no olvides suscribirte para más curiosidades.